Buenas tardes, estimados estudiantes. Es un placer poder saludarlos el día de hoy, esperando que todos estén bien. En esta tarde, nuestro tema será el clima de Nicaragua, que ustedes lo tienen en la página 70 a la 75 de su libro de texto para que con detenimiento lo puedan leer. Vamos a estudiar también los elementos y los factores del clima, las regiones climáticas de Nicaragua y el cambio climático. Nuestro logro de aprendizaje es que nosotros podamos identificar los elementos y los factores que determinan las condiciones climáticas de Nicaragua, reconociendo las diferentes regiones climáticas, así como los efectos del cambio climático, valorando nuestras acciones para poder mitigar sus efectos. Es importante que nosotros conozcamos las diferencias de lo que es el tiempo atmosférico y el clima, que son dos conceptos muy distintos y que debemos de quedar muy claros. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado. Por ejemplo, la mañana puede estar lluviosa, a mediodía puede estar soleado y en la tarde puede caer una lluvia. Esos cambios que se dan en la atmósfera en el mismo día es a lo que nosotros le conocemos como tiempo atmosférico. Pero el clima es totalmente distinto porque ya es el estado de la atmósfera en las diferentes zonas de la Tierra, que tiene que ver, por ejemplo, con el estudio que se haga de una zona mínimo 10 años o entre 15 y 20 años. Entonces el promedio que se dé ahí de las condiciones del clima es lo que nosotros vamos a conocer como el clima de esa región. Es importante destacar, una vez que conozcamos y dominemos muy bien estos conceptos, de que el clima tiene elementos y también tienen factores. Los elementos son los componentes que caracterizan el estado de la atmósfera en un determinado momento. Tenemos diferentes elementos como la temperatura, la precipitación, la humedad, la presión y los vientos. La temperatura es el grado de calor que cae sobre la superficie terrestre. La precipitación tiene que ver con las lluvias que caen sobre un determinado lugar. La humedad, la cantidad del vapor de agua. La presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre, así como también los vientos, que son las masas de aire en movimiento. Todos estos elementos del clima nos van a caracterizar la atmósfera. Tiene que ver con lo que se dé en el día. Sin embargo, también el clima tiene factores climáticos, que son los agentes que nos vienen a modificar el comportamiento del clima de una determinada región. Tenemos la latitud, tenemos la altitud, el relieve, la cercanía del mar, las corrientes marinas. La latitud modifica la temperatura y tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. La altitud tiene que ver con el descenso de la temperatura, sobre todo en las zonas altas. A medida que nosotros ascendemos, la temperatura desciende. El relieve también es otro factor muy importante que modifica el clima. La cercanía del mar, donde hay masas de agua cerca de una zona terrestre, ahí va a ser influenciado su clima. Por lo general el clima es más caliente cuando estamos más cerca de las masas de agua. Y las corrientes marinas, que son como ríos que corren en los océanos, también modifican el clima. Estas pueden ser calientes o pueden ser frías. En la Tierra también tenemos diferentes zonas climáticas. Tenemos la zona fría del norte, que es la que está en el polo norte, en el polo sur. Zona fría del norte y la zona fría del sur. Tenemos también la zona templada, que son aquellas zonas que se ubican específicamente entre los trópicos y los círculos polares.
Y también tenemos la zona cálida o tropical, que es donde está Nicaragua y lo que nos interesa a nosotros. Sabemos de que Nicaragua está entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, por lo tanto, Nicaragua tiene un país cálido o tropical. Es importante que conozcamos esta parte para que podamos pasar a lo que es la clasificación climática de Nicaragua según Köppen, que es un científico que realizó una clasificación del clima tomando en cuenta lo que tiene que ver las lluvias, la temperatura y la vegetación. En este mapa podemos observar claramente que en toda esta región del norte de Nicaragua, la región central y la parte del Pacífico de Nicaragua, tenemos un clima subhúmedo. Tenemos un clima subhúmedo con lluvia en el verano. Es decir, que este tipo de clima predomina en esas regiones que les mencioné y la temperatura se mantiene entre 18 grados centígrados y los 30 grados centígrados. Luego tenemos toda esta área del Caribe de Nicaragua, la que les estoy señalizando, y el clima que va a predominar aquí es el clima monzónico, tanto en la costa Caribe, en una buena parte de la extensión de la costa Caribe norte y la costa Caribe sur. Esta área que ustedes pueden observar aquí en lila se conoce como un clima caliente y húmedo con lluvia todo el año. En esta zona que pertenece a la costa Caribe Sur y que también comprende el departamento del río San Juan, ahí llueve casi todo el año. Como podemos ver, existe una gran clasificación del clima en nuestro país según Köppen, y que es necesario que lo tomemos en cuenta. Cada uno de ellos tiene sus características específicas. Otro de los aspectos que estudiaremos el día de hoy, también aparte de la clasificación climática de Nicaragua según Köppen, del clima de Nicaragua según Köppen, también tenemos el cambio climático. El cambio climático es la modificación del clima con respecto a una escala global o regional. Estos cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los fenómenos meteorológicos. Sabemos de que en nuestro planeta el clima cada vez es más alto, las temperaturas son más altas, el planeta está cada vez más caliente y por ende Nicaragua. Y eso obedece a diferentes causas. Entre esas diferentes causas tenemos el calentamiento global, el efecto invernadero, también tenemos la emisión de CO2, la mala utilización del agua, la deforestación. Es muy importante que nosotros conozcamos que los países que más contribuyen al cambio climático son los países desarrollados porque tienen grande industria y por ende contaminan el ambiente. Pero también en Nicaragua sufrimos los efectos del cambio climático, aunque no contribuyamos tanto a esto, pero también tenemos contaminación, también tenemos la mala utilización del agua, la deforestación, los incendios forestales que se han dado últimamente en nuestro país. Todo eso viene a modificar el clima a nivel de Nicaragua y también a una escala global. Todo esto contribuye a que vayamos teniendo problemas en nuestro medio ambiente. Las consecuencias que vivimos en la actualidad son temperaturas extremas, la lluvia ácida, las sequías, la desglaciación, el aumento del nivel del mar. ¿Cómo podemos explicar esto? Sabemos de que al ser nuestro planeta más caliente, entonces los hielos de los polos, tanto el polo norte como el polo sur, se derriten. Al derretirse los hielos de los polos, aumenta el nivel de los océanos y por ende se van a inundar las partes más bajas del planeta. En Nicaragua, ¿cuáles serían las zonas más bajas? Las zonas costeras que están expuestas a grandes inundaciones. También tendríamos otros tipos de problemas como también
la, la, mm, lo que se está viviendo, por ejemplo, la degradación de los suelos, todo eso viene a perjudicar grandemente. La fauna muere porque no hay pastos suficientes para que estos sobrevivan, entre otros aspectos. Es importante destacar dentro de lo que es el cambio climático que nosotros conozcamos lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero natural, que lo podemos ver a través de este esquema, lo normal es que el sol que emite sus rayos solares hacia el planeta, que es lo normal, ese calor no se quede contenido en la Tierra ni en la atmósfera, sino que sea devuelto al espacio en forma de rayos infrarrojos. Pero ¿qué pasa con la contaminación que se da sobre todo en la grandes industria? Ese calor no es devuelto al espacio, sino que queda en nuestra atmósfera, queda en nuestro planeta y por ende es más caliente. Entonces hay una alteración de nuestro efecto invernadero y por lo tanto nosotros tenemos que poner un alto. ¿De qué manera podemos nosotros como nicaragüenses contribuir para detener el cambio climático, para poder mitigarlo? Tenemos que hacer muchas cosas como utilizar racionalmente los equipos de aire acondicionado, refrigeración, para así poder ahorrar energía, aprovechar la luz solar durante el día para las labores escolares y otras tareas del hogar, desconectar los aparatos eléctricos que nosotros no estemos utilizando, colocar la basura en su lugar, reutilizar, reciclar lo que sea posible y tener otras fuentes de energía donde no usemos tanto combustible fósil, sino que sean energías naturales, renovables, como la energía eólica, en la que nos proporciona, ¿verdad?, el viento, el sol y los ríos. Muchas gracias, estimados alumnos.